Buenas tardes, acá estamos nuevamente con nuestro programa Mar del Plata, Ciudad de Todos. Este espacio que hemos inaugurado hace un mes con un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Mar del Plata, todas preocupados por los problemas que aquejan a marplatenses y batanenses. Hoy vamos a tener un programa especial con nuestra conductora enviando un mensaje desde la ciudad de Oviedo, España, está en Asturias, y va a hablar de algunos aspectos patrimoniales y comparar, digamos, la situación de lo que ocurre en España con lo que ocurre en nuestra ciudad. También vamos a tener la visita especial de Nino Ramela, periodista, hombre de la cultura, y de Natalia Olivera, museóloga, también muy preocupada por los temas de la propiedad patrimonial, del ambiente de Mar del Plata y todo lo que hace al espacio de nuestro programa de radio. A continuación vamos a escuchar un audio que nos mandó Magalí Marazo, la conductora de este programa, que en este momento está en Asturias, en la ciudad de Oviedo, en donde nos cuenta sobre la realidad patrimonial en esa ciudad hermosa del viejo continente. Así que hoy se me ocurrió, para aportar al tema de patrimonio, más estando en una ciudad como Asturias, donde no hace falta explicar que acá ese aspecto del patrimonio no solo no aparece como una carga ni como un obstáculo, es más bien un motor para el desarrollo y forma parte de la vida cotidiana de la gente. Así que tanto las calles, las fachadas, las plazas, los recorridos urbanos, los museos forman parte de la memoria colectiva y de la identidad cultural de la ciudad. Y ahí es cuando uno entiende algo fundamental que quería compartir con ustedes. Las ciudades no se desarrollan destruyendo todo lo anterior para empezar de cero. Permanentemente, como pasa y permitimos que pase, ¿no?, en la ciudad de Mar del Plata. Se desarrollan integrando su historia, preservando todo eso que las hace únicas, diferentes, y construyendo futuro desde su propia identidad, no empezando permanentemente de cero. Y al hacer esta comparación no significa que Oviedo no haya atravesado conflictos. Los tuvo, claro, aún peores creo que Mar del Plata. Guerras, incendios, destrucciones profundas que generaron, transformaciones urbanas. Pero existe una diferencia cultural de suma importancia, muy importante, por lo menos para mí. Acá el patrimonio se entiende como un bien colectivo y como parte del interés público. Y para eso quería analizar dos temas particulares que creo que van a dar de alguna forma un panorama, un ejemplo de por qué pasan las cosas que pasan en Mar del Plata. Uno es la legislación. Se me ocurrió empezar a comparar cómo era la legislación, porque nosotros decimos, falta legislación, no se cuida, pero existe una diferencia cultural muy importante. Que creo que es eso donde en realidad empieza el nudo de todo esto. Ahí aparece algo muy interesante. Cuando uno compara España con Argentina, porque muchas personas creen que Europa protege mejor su patrimonio simplemente porque tiene ciudades más antiguas, pero la realidad es bastante más compleja. Para darles un ejemplo, España posee una ley de patrimonio histórico desde 1985. Asturias desarrolló además su ley de patrimonio cultural, que es increíble, ¿no?, pero la desarrolló en el 2001. Sin embargo, Argentina, ya que lo vamos a comparar, ya había creado en 1940 la ley 12.665, que dio origen a la Comisión Nacional de Monumentos, de la cual formo parte como vocal, y al Sistema de Protección Patrimonial Nacional. Es decir, que Argentina no llegó tarde a la legislación patrimonial, incluso llegó antes, estuvo adelantada respecto a países europeos en materia normativa.
Si vamos al caso de Mar del Plata particularmente, también posee desde 1995 su propio Código de Preservación Patrimonial, la Ordenanza 10.075, la deben conocer, que protege bienes arquitectónicos, urbanos, ambientales. Entonces la diferencia no está solamente en que exista esa legislación ni cuándo se creó, sino en cómo se aplican, si es que se aplican esas leyes y cómo las incorpora. La diferencia aparece en cómo cada sociedad decidió integrar el patrimonio a sus políticas públicas, a su planificación urbana y a su cultura cívica, y cómo hoy esas sociedades entienden esa legislación. Porque nuestra sociedad supo adelantarse en materia legislativa para preservar su patrimonio. Pero, ¿qué pasó en el medio con esa misma sociedad que lo terminó abandonando? La gente de Oviedo entiende que preservar la identidad también genera desarrollo. Por eso el patrimonio acá no se limita a monumentos excepcionales. Se protegen entornos urbanísticos, paisajes. Nosotros estamos ahí tratando de luchar por la ley del paisaje. Paisajes culturales, arquitectura tradicional, patrimonio industrial y hasta la armonía ambiental de la ciudad. Acá creo que entendieron algo que es fundamental. La autenticidad tiene valor cultural, urbano, turístico y económico. Tiene un valor simbólico. Y para eso se me ocurrió mostrarles algunos ejemplos. Luego de la Guerra Civil Española, Oviedo perdió uno de sus mayores patrimonios, el Teatro Campo Amor. Después de los daños sufridos durante los distintos conflictos del siglo XX, lo reconstruyó respetando su identidad arquitectónica original. ¿Sí? Lo que tiene que pasar. Porque reconstruir un teatro no era solamente recuperar el edificio, era reconstruir parte de la memoria colectiva de la ciudad. Y por eso también muchos edificios afectados por incendios o deterioros, como ha pasado con algunos ejemplos que también les voy a mostrar, son restaurados respetando sus fachadas, sus volumetrías y su continuidad urbana. Porque la ciudad tiene memoria visual y esa memoria construye pertenencia, identidad y calidad de vida. Y sus habitantes, donde guardan sus recuerdos, entonces se vuelve inevitable pensar en Mar del Plata. Una ciudad mucho más joven, pero que, como sabemos, también posee su patrimonio excepcional. La Rambla, la Casa sobre el Arroyo, Villa Victoria, el Parador Ariston, los barrios históricos, el paisaje costero, la memoria turística. No sé. Creo que la ciudad tiene muchísimo patrimonio para contar. Mar del Plata posee una identidad poderosísima, pero durante décadas naturalizó la demolición constante de chalets históricos, de villas emblemáticas, de edificios patrimoniales y muchas veces el crecimiento inmobiliario avanzó sin integración real con el paisaje cultural preexistente. Ahí es donde aparece el verdadero problema de fondo, porque no alcanza solamente con tener leyes. Las leyes necesitan continuidad institucional, planificación urbana sostenida, equipos técnicos, control público, presupuesto y sobre todo, y creo que por lo menos para mí es esencial, es una sociedad y los medios que comprendan que el valor de nuestra ciudad reside en su patrimonio, que no es un obstáculo para el progreso y el desarrollo, sino que es parte de su desarrollo. El patrimonio funciona muchas veces como un reflejo de la calidad institucional y cultural de una sociedad. Y proteger el patrimonio también exige exactamente lo mismo que exige cualquier política pública seria. Continuidad, planificación, reglas claras, educación, responsabilidad colectiva. Y ahí es donde entramos nosotros por ahí a tratar de trabajar y preservar y informarle a la ciudadanía sobre el valor de estos espacios. Ahí aparece un caso emblemático, ¿no? Para mí, por lo menos hoy, en Mar del Plata. Por ejemplo, el Parador Ariston. Si yo lo tengo que comparar con un teatro que, de hecho, a causa de la guerra y demás, fue prácticamente destruido, ¿sí? Y se reconstruyó exactamente igual que como era originalmente. El Parador Ariston, mientras muchas ciudades europeas reconstruyen edificios devastados por guerras o incendios, respetando su identidad original,
En Argentina todavía seguimos discutiendo si vale la pena preservar una obra internacional como la obra de Marcel Breuer, Eduardo Catalano y Francisco Coire, que son reconocidas a nivel internacional, o La casa sobre el arroyo. Y esa discusión revela algo mucho más profundo que un problema arquitectónico. Revela cómo entendemos el progreso, porque preservar no significa congelar una ciudad. Preservar significa darle profundidad, memoria, identidad al desarrollo urbano. Las ciudades más admiradas del mundo no son las que destruyeron todo para parecer modernas. Son las que lograron integrar la historia, la cultura, el espacio público, la contemporaneidad a su vida diaria. Oviedo creo que muestra eso, que una ciudad puede modernizarse sin destruir su autenticidad. Y Mar del Plata todavía está a tiempo de entender que cuidar su patrimonio no es mirar hacia atrás, no es dejar una ciudad vieja o vetusta. Eso pasa porque obviamente las leyes que, si bien estuvieron adelantadas en un momento sociohistórico de la ciudad, hoy no solo no se respetan, sino que la ciudadanía creo que no termina de comprender el valor que tienen esos espacios para la construcción y el desarrollo futuro de la ciudad. Construir futuro desde aquello que hace única una ciudad creo que es esencial, porque cuando una ciudad pierde su patrimonio, no pierde solamente edificios, pierde memoria, identidad, autenticidad y pierde parte de sí misma. Entonces, la verdadera pregunta, creo, no sé por qué, algunas ciudades conservan y otras destruyen. La verdadera pregunta es qué tipo de sociedad queremos ser. Una que cuida, proyecta y construye en continuidad, o una que reemplaza permanentemente su memoria, ¿no? Hasta no recordar quién es. Ahí aparece otro caso emblemático de Mar del Plata, ¿sí? El del Parador Ariston es, creo que, un ejemplo muy claro de cómo se debe hacer una reconstrucción, ¿sí? Cómo en Europa se restauran las cosas y cómo en nuestra ciudad se invaden, no se preservan, y bueno. Pero creo que hay otras cosas que son todavía más importantes. Pasó con la casilla que teníamos, que se prendió fuego, creo que la deben conocer, todos deben saber, estaba frente al Museo Castañino. Esta casilla, de hecho, intervine, fui a hablar con sus dueños para ver la forma de trasladarla, si es que se quería construir, porque ya toda la manzana prácticamente había quedado destruida. Ahora, lo loco es cuán selectiva puede llegar a ser la preservación del patrimonio, cómo podemos llegar a reconstruir una escalera que no nos lleva a ningún lado, no nos trae a ningún lado, no da accesibilidad a la ciudad, absolutamente nada, pero sin embargo después la casilla original que le dio vida a todo ese entorno no se preserva y se prende fuego. Creo que todos sabemos casi que fue intencionalmente. Bueno, acá pasó algo similar, solamente que no fue intencional, fue un accidente. Se prendió fuego un edificio y yo les voy a mandar las imágenes para que vean cómo se preserva la fachada, se restaura ese mismo edificio, un edificio en realidad desde la fachada. O sea, en realidad lo que nosotros, o lo que la ciudad quiere hacer, es mantener ese hilo, ¿sí? que une la identidad de la ciudad, la identidad de cada cuadra, la historia. Son estos lugares que poseen el recuerdo y poseen para la gente del lugar parte de su identidad. Entonces, preservar significa eso, ¿no? Es construir futuro, es tratar de preservar la autenticidad de una ciudad y bueno, y tratar de cuidarla, de quererla, de valorarla y de apropiarse de esa ciudad para que el desarrollo sea sostenible a través del tiempo. Así que bueno, ese era mi pequeño aporte el día de hoy. Voy a dejar a Nati y a Nino charlando y debatiendo sobre estos temas, pero bueno, quería compartirle estas cosas puntualmente y llevarles un poquitito de
de Europa a la ciudad de Mar del Plata. Les mando un beso grande y nos vemos el viernes que viene. La riqueza de una ciudad no puede ser solo de algunos. Mar del Plata, ciudad de todos. Cuando decimos ciudad de todos, decimos Magalí Marazzo, Asociación Argentina de Gestores Culturales, César Ventimiglia, Asociación Civil Mirada Ciudadana, Marita Ontañón, Asociación Civil Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Hernán Pérez Orsi, Fundación Surf Rider Argentina, Marta Lamas, La Tribu Verde, Ana Colombato, Fundación Gema Futuro, Mabel Seca, Red Cultura para el Desarrollo, María Paz Spelzini, Asociación Civil ADVA Argentina Arteco, Víctor Borisiuk, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Carlos Matos, Encuentro por la Accesibilidad, Alejandra García Morillo, Centro de Resiliencia Mar del Plata, CEREMAP. Estas personas y entidades se preocupan por nuestra ciudad y trabajan para protegerla, preservarla y que se desarrolle sin abusos. Bueno, estamos acá en la continuidad después de escucharla a Magalí, que está disfrutando del trabajo allá en Asturias. Acá lo incorporamos a Nino Ramela, hombre de la mesa de Mar del Plata, Ciudad de Todos, de la cultura, periodista, hombre de mirada ciudadana, en fin, tiene unos cuantos lauros. Etiquetas. Varias etiquetas, varios rótulos. Pero bueno, con él vamos a conversar sobre el tema central que hoy nos incumbe y pensamos que es de interés general, que es el tema de la utilización de los espacios públicos. Vos, Nino, estuviste a cargo de una secretaría importante, la de Cultura, cuando existía la Secretaría de Cultura. En aquel momento era ente. Exacto. El ente municipal de cultura. Exacto, sí. que tenían un ente autárquico con su propio presupuesto. Exactamente. Y podés, bueno, además de hablar de lo que está ocurriendo hoy, referirte a tu experiencia durante los años de tu gestión para ver cómo son los comportamientos. Mira, lo más importante es como algo básico, suponer que el bien público de quién es, ¿no? Eso, claro. Esa tontería define mucho una política de gestión. Claro, claro. Porque el bien público, tal como se dice, como lo expresa su propia determinación, es de todos. Exacto. No es de un sector. Y cuando uno tiene claro que no es de todos, tiene que llevar adelante gestiones que involucren la mayor cantidad de personas que tengan acceso a la actividad cultural. Y los bienes públicos tienen que funcionar allí. Entonces, eso es el primer paso para determinar cuál es el rumbo de tu política de gestión. Correcto. Eso es naturalmente así. Obviamente hay algunos lugares públicos que son distintos porque tienen un contenido. Por ejemplo, un museo no es lo mismo que una plaza, y los museos o los organismos de ese estilo tienen determinados contenidos, y esos contenidos hay que trasladarlos a la gente, hay que tratar de que se apropien de eso porque es una forma de construir identidad. Correcto. Y lo que sí, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo una situación social muy complicada, hay que tener muy en cuenta eso. Muchas veces hay, dentro de las políticas públicas de gestión cultural, porque estamos hablando de la gestión cultural desde el Estado, ¿no? Correcto. Porque después hay muchos organismos y actividad privada que llevan adelante acciones culturales, pero no nos referimos a eso, sino a lo que es desde el Estado. Y generalmente hay, mira, dos equívocos dentro de las gestiones culturales. Uno es limitar la dimensión de lo cultural. Generalmente se limita la dimensión de lo cultural a las bellas artes o a las artes plásticas, por ejemplo, o artes escénicas. Exacto. Cuando la dimensión de lo cultural es muchísimo más abarcativo que eso, ¿no?
es la profundización del espíritu democrático, la defensa de los derechos humanos, el camino de la paz, en fin, una gran cantidad de situaciones de orden social que son de naturaleza cultural. Correcto, no, que hacen a la definición de la cultura de una nación. No, claro, no crece en el campo. Claro, exacto. Son culturales. Ese es el primer equívoco. Cuando si hubiere una dimensión amplia, como yo creo que debe tener la palabra cultural, las gestiones y los programas variarían de alguna forma. El segundo equívoco que generalmente tienen las gestiones en cultura tiene que ver con los destinatarios. Es decir, los actores de la cultura no son los destinatarios de la actividad cultural. Los actores de la cultura son una herramienta insustituible, insoslayable de la gestión en cultura, pero los destinatarios es la comunidad en su conjunto. Correcto. Entonces ahí también hay un cambio. Lo primero que podemos decir, si queremos hacer una referencia a lo que nos está pasando hoy, es que hay un riesgo de elitismo dentro del consumo en los espacios culturales, vamos a poner por caso los museos, en el tema de que no puede ser que al museo solamente accedan aquellas personas que van y pagan una entrada para una fiesta electrónica, ¿no? Claro, por ejemplo. Hay que pensar, vos pensás, César, que nosotros tenemos chicos en la periferia de Mar del Plata, en Batán, por ejemplo, que no conocen el mar. Correcto. Cuando uno piensa y encuentra este tipo de situaciones sociales, tiene que poner el acento ahí, fundamentalmente el acento de procurar el acceso a los bienes culturales a todas las personas y particularmente hacer un esfuerzo en los sectores vulnerados. Exacto. Ya ni siquiera hablo sectores vulnerables, ¿no? Sino sectores vulnerados. Exacto. Eso es imprescindible. Yo sé positivamente, y la gente que está escuchando tal vez piense que soy un romántico a la violeta, sé positivamente que con un programa de cultura nosotros no vamos a resolver el problema estructural de la pobreza del país. Pero lo que sí estoy seguro, porque he llevado adelante programas de este tipo, es que en muchos casos somos una oportunidad. Una oportunidad para que un chico... Mira, hay algunos programas que son maravillosos, que a mí realmente me encantan. Hay un programa muy conocido, que es el de las orquestas escuela. Claro. Y entonces, chicos que de pronto comienzan a saber de qué manera se puede trabajar en equipo. Claro. Y hay algo muy importante, César, ¿sabés qué es? Muchas veces es la primera vez que alguien a ese chico le dice... Qué bueno lo que hiciste, te felicito, ¿no? Es la construcción de la autoestima. Claro. Y es la posibilidad. No quiere decir que todos vayan a salir músicos de ahí, ni mucho menos, pero que son alternativas, son oportunidades. Dudamel, por ejemplo, que es el director de una de las orquestas más conocidas, salió de ese proyecto, ¿no? Qué bárbaro. Es un proyecto venezolano muy interesante. Del director, ya me voy a acordar el nombre dentro de un instante. Y hay otros proyectos. A mí me tocó llevar adelante un proyecto que se llamó Cultura por Penales en las unidades penitenciarias, o Dar de Nuevo en los institutos de menores. ¿Por qué dar de nuevo? Porque en los institutos de menores, donde están chicos en conflicto con la ley penal, son chicos que han recibido malas cartas de entrada. Claro. Entonces era dar de nuevo, ¿no? Exacto. Y muchos de esos proyectos, de esos programas, fueron una alternativa para esa gente, para los chicos. También hicimos programas en contextos de pobreza, en el conurbano, en fin, cosas que realmente sirven. ¿Sabés lo que es ver chicos? Digo chicos porque vos sabés qué pueblan las unidades penitenciarias de nuestro país, César. Sí, las caritas de los chicos morochos de los barrios. Lo que pueblan las unidades penitenciarias son pobres. Claro. Eso es lo que hay ahí adentro. Claro. Y no me lo venga a contradecir nadie porque los he transitado. No, sí, son depósitos de pobres. Son depósitos de pobres. Exacto. Y generalmente gente joven. Sí, y con cierta característica racial también. Sí, gente joven que poco menos que
que ágrafos porque tienen mínima educación. Exacto. Eso es lo que hay ahí adentro de las unidades penitenciarias. ¿Y sabés lo que es ver que uno de esos chicos publica su libro por primera vez? Es fantástico. Claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, no las vamos a hacer haciendo fiestas electrónicas en la Villa Victoria. No, seguramente. Sí. Porque además cada lugar tiene un contenido, tiene una orientación y tiene una carga. Nosotros no podemos destruir un parque, un jardín, porque ponemos food trucks ahí para vender. Exacto. Bueno, y además hay mensajes. El mensaje del intendente en uso de licencia, cuando salió a decir, y lo subió él a sus redes, de que afortunadamente la Villa Victoria había dejado de ser un recuerdo de visitas escolares. Señor, qué mejor que la visita escolar pueda llegar a ese lugar. Y que por suerte se había transformado en una máquina de vender sushi, carne braseada, vino y postres autóctonos. Sí. Entonces digo, bueno, claro, ahí hay un mensaje, ¿no? Porque es el jefe político de una ciudad el que ha tenido los votos de la mayoría. Y dice eso, o lo dice porque lo ignora lo que significa un museo, o porque cree que le conviene decir eso porque la gente más va a tomar. Es ¿no? extraño, ¿no? Porque en un punto eso que comentás, Nino, está en línea con un proyecto de ordenanza que entiende a volver a tener nocturnidad donde había logrado sacarse, ¿no? Claro. En calles como Alem, Córdoba, Irigoyen, en donde no se tiene en cuenta el aforo, como lo cual se ignora que existió Cromañón, y en donde, bueno, se busca que la juventud se divierta, entre comillas, hasta las 4 de la mañana en un barrio residencial. Eso es apoyado por el intendente interino. Acá siempre tenemos un gobierno bicéfalo. Hay unas cosas que la dice el intendente en uso de licencia y otras que las repite el intendente interino. Pero es la misma línea, ¿eh? Lo que pasa es que un intendente, un jefe político, tiene que articular la convivencia. Claro. ¿No? Que es, para eso existen las ciudades, para eso existen los sistemas, el Estado, pero no puede generar más problemas de los que ya tenemos. Claro, pero eso debería ser así, pero viste que hay toda una categoría que así está los de arriba, ¿no? Entre la gente de bien y el resto. Ah, sí, claro. Entonces, pareciera ser que solamente la gente de bien tiene acceso a los bienes culturales, al disfrute de la vida, ¿no? Hay ejemplos maravillosos. Vos sabés que, no necesito decirte, América Latina y el Caribe es el sector más violento y desigual de la Tierra. Exacto. ¿no? Y hay algunos países con problemas muy serios. Colombia, por ejemplo. Colombia tiene un ejemplo increíble con lo que se hizo en Medellín. Exacto. En Medellín, que era un sinónimo de sicarios, narcotráfico, crímenes, asaltos, etcétera, tiene menos de la mitad de los homicidios por cada 100.000 habitantes que tiene el resto del país. Hoy, cuando antes era 3 veces más. Exacto, ¿Cómo lo hicieron? En los lugares donde no se metía ni siquiera la policía, ahí metieron centros culturales, bibliotecas, hicieron una infraestructura realmente importante con escaleras mecánicas, en fin, una cantidad de... Pero lo hicieron adrede, lo hicieron con ese objetivo, no fue que resultó por obra y gracia del Espíritu Santo. De manera tal de que es muy, muy, muy palpable que algunas gestiones de orden cultural tienen que ver con el resultado. Claro, sí. Además hay una cuestión que tiene que ver con el tema de la inseguridad o la criminalidad. Yo prefiero distinguir entre inseguridad y criminalidad. Sí, es distinto, claro. Que básicamente tiene que ver con la desigualdad. Sin duda. Cuando vos tenés gente que tuvo las mismas posibilidades de acceder a bienes comunes, a educación, a cultura, a trabajo, bueno, hay menos índice de criminalidad, eso no es ningún descubrimiento. Miremos los países nórdicos y comparemos y nos encontramos con cifras que parecen inconcebibles en nuestro país, ¿no? Es cierto que también existen muchos doctores que estafan, ¿no? Y que... Hay de todo. Hay de todo. Pero vos sabés que siempre me acuerdo de cómo una mirada puede cambiar absolutamente los resultados. Finlandia es un país que tiene un índice de criminalidad cada 100.000 habitantes de 1.
¿no? Y tiene la mitad de los policías que tiene Estados Unidos, Claro. y sin embargo Estados Unidos tiene 6, Claro. no 1. Es decir, con esto te despido, mira, el director de la cárcel me dijo a mí, lo que pasa es que la gente cree que el castigo perfecciona la justicia, pero el castigo no le hace bien ni a la víctima, ni al victimario, ni a la sociedad. Es la rémora de las religiones que establecieron Exacto. el castigo para quien Y ahí quebranta está las el ejemplo normas, ¿no? viviente, digamos, de que se pueden hacer esas Exactamente. políticas, se pueden ejecutar. Bueno, vamos a un corte y después continuamos. Seguimos en Mar del Plata, ciudad de todos, una construcción colectiva donde tenés tu lugar. Mar del Plata, ciudad de todos, somos. Conducción, Magalí Marazzo. Producción, Gustavo Schweitzer. Y la participación de la Asociación Argentina de Gestores Culturales, las asociaciones civiles Mirada Ciudadana, marplatenses, defensores del patrimonio arquitectónico y urbano, ADVA Argentina Art Deco, las fundaciones Surf Rider Argentina, Gema Futuro, La Tribu Verde, la Red Cultura para el Desarrollo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Encuentro por la Accesibilidad, el Centro de Resiliencia Mar del Plata, CEREMAP. Bueno, continuamos acá. Ahora llegó otra invitada especial. Natalia Olivera es museóloga, es secretaria de la Asociación Argentina de Gestores Culturales. Bueno, y vamos también con ella a referirnos a esta cuestión de la utilización del espacio público a partir de que se notan ciertas anomalías, ¿no es cierto? Uno observa que en una plaza pública hay una pizzería, que un gran espacio público como es el que nosotros llamamos el campo de deportes, ahora está cercado. En fin, tenemos, o que se utiliza para fiestas de casamientos, la Villa Victoria. Ahí tenemos, digamos, 2 o 3 ejemplos de cómo, a nuestro criterio, el espacio público se desnaturaliza en su uso. Así que, ¿qué opinas de eso, Natalia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, César, por invitarme y un gusto estar con Nino acá hablando de estos temas. Y la verdad que hay mucho para decir, ¿no? Tendríamos que hacer muchos programas hablando de bibliotecas, museos, y celebro otra propuesta que tienen ustedes. En primer lugar, coincidía yo con todo lo que decía Nino, ¿no? De las gestiones. A veces parece que fueran falta de voluntad, porque no se necesita a veces tantos recursos, sino es gestionar, Claro. ¿no? Entonces, hay cosas que parece que fueron intencionadas, o quizás a veces es por falta de equipos que entiendan del trabajo que están haciendo. Vos en un museo tenés que tener un director y distintos tipos de profesionales que abarquen distintas áreas y se realice un trabajo conjunto. Entonces, si bien después muchos quizás cumplan muchas funciones, pero tenemos que tener un responsable, ¿no?, sobre esas tareas que se hacen, y después también cómo comunicamos eso que hacemos. Exacto. Hoy está faltando, cuesta encontrar información con respecto a los organigramas, quiénes están, si se concursaron los cargos. Entonces todo eso a veces hace que se descrea de eso y no se privilegia la cultura, ¿no? Esa falta de información, ese acceso que no tenemos, hace que la cultura no se tome en serio. Bueno, en nuestro municipio tenemos una decisión política que fue cerrar la Secretaría de Cultura. Es decir, esa toma de decisión implica una elección, digamos, en el momento de administrar un presupuesto. Claramente no es prioridad de esta gestión municipal, ¿no? Claro, porque ¿eso qué significa? Hacemos en un lenguaje coloquial. Y quiere decir que la cultura no tiene ni voz ni bolsillo, ¿no? Y entonces, y quizás alguien que esté escuchando, un vecino, diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver conmigo eso, no? Un papel, una oficina. Sí, tiene que ver. Tiene que ver con que después en la biblioteca de tu barrio no envían libros. Tiene que ver con que los espacios después no son accesibles. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Exacto. Esto que decía Nino del acceso a los museos. Entonces, bueno, una familia que se tiene que transportar en colectivo, ¿queda cerca una parada de colectivo? ¿Tiene para pagar una entrada? Entonces, bueno,
A veces queda muy lindo quizás para un reel, un espectáculo, un evento, pero en realidad abordar el tema de las bibliotecas y los museos es trabajar con el tejido social desde otro lugar. Es más lento, Claro. ¿no? Y es un día a día y es un trabajo de hormigas. Entonces, bueno, todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta y está bueno que dejemos estas preguntas, que reflexionemos juntos, porque nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta. Eso es trabajar en territorio, estar, dialogar, hablar, formarse y tener en cuenta siempre a la gente, como decía Vinino. Claramente las políticas tienen que ser integrales y fundamentalmente atender a los sectores marginados, ¿no? Es decir, si hay que tener alguna prioridad es con aquel que no tiene acceso por una cuestión económica a determinados bienes culturales o materiales, ¿no? Y en el caso de las bibliotecas eran los dedos de cultura en los barrios. Claro. Porque no hay otras actividades. Los museos, por lo general, bueno, con excepción de José Hernández, están en el centro de la ciudad, y las bibliotecas eran la llegada física que había a esos barrios marginales. Exactamente, porque aparte tenemos un tema, con el tema de las bibliotecas que se ven en muchos casos, ¿qué sucede cuando alguien se jubila, que se va? ¿Es reemplazado inmediatamente? Bueno, a veces no sucede, y ese tiempo que se pierde también para los usuarios es un tiempo muy valioso, porque puede ser que alguien requiera del servicio, lo utilice si está enfermo. Una persona que está sola es una compañía, un libro. Exacto. A veces puede ser un material para una actividad del colegio de alguien que no puede acceder ni siquiera a una fotocopia o a comprarlo. Entonces, son muchas dimensiones las que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y también, cuando se va un profesional, esos saberes que adquirió en el territorio, no se los puede transmitir. Exacto. Pasar la bola a la persona que viene, ¿no? Porque no hay esa comunicación, se dilatan en el tiempo. Entonces, son construcciones, como yo decía, que se van haciendo en las relaciones humanas, que a veces no están en los tecnicismos, pero eso lo sabés si hablas con la gente, si estás, si recorres, si vivís los lugares. Entonces, esto que yo te comentaba que hacemos en el Museo del Barrio del Martillo tiene que ver con esto, claro. La participación de la gente, profesionales con los vecinos, formando un lugar cultural en relación también con la biblioteca, articulándonos, pero los vecinos participan en esa construcción de un relato histórico, que es un relato de la ciudad también, ¿no? Los barrios también forman parte de la historia de la ciudad. Y participan en la construcción de las vitrinas, relacionándose con los directivos y personales de los colegios, con otras instituciones. Es un trabajo que se viene haciendo desde el año 2023, con un precedente de 20 años, que los vecinos fueron donando fotos, recuerdos, y en base a objetos periodísticos y documentación. Bueno, hoy se está construyendo el museo, porque es una construcción día a día. Yo siempre digo que es un proceso, un proceso de procesos, un proceso para registrar, un proceso para relacionarte, y todo eso hace que sea el museo un museo vivo. Claro, además, bueno, el enclave territorial es clave, ¿no? Porque, como decías vos, si los museos están en el centro, las bibliotecas están en el centro, claramente estás expulsando a los que no viven en el centro, ¿no? Hoy que hasta el transporte popular, digamos, público es caro y sigue en aumento, hay gente que no sale de la casa porque no puede, no porque no quiera. Hay chicos de los barrios, nosotros hemos trabajado mucho en el barrio de Las Heras, que no llegan al centro y caminan por el barrio, y generalmente la policía los persigue porque están caminando por el barrio, y su refugio es la plaza. Y encontramos con una plaza que, si la comparamos con la Plaza Mitre o la Plaza España, bueno, parece un baldío, porque tiene un cartel que dice Wi-Fi, pero no hay, no es accesible, los juegos no andan, no se han roto, se han dañado y no los han reparado. Bueno, entonces claramente no puede ser que tengamos dos tipos de plazas según el barrio. Es más, yo creo que en esos barrios es donde las mejores plazas deberían estar, ¿no? ¿Sabes qué? El gestor tiene que ser la voz de esas personas. Porque acá no va a venir
un grupo de madres a la puerta de la municipalidad a decir, hágame un programita cultural porque así saco a mi chico de la calle. Claro. Entonces el intérprete tiene que ser la persona que está puesta para llevar adelante la gestión. Como bien decías, cuidado con los concursos. Hay que concursar los cargos, sin duda que hay que concursarlos. Y esa persona tiene que ser el intérprete del barrio en el que está sirviendo, que muchas veces no es así. Hay muchas cosas para mirar. Sí, realmente. ¿Y vos cómo ves el panorama, Natalia? Y bueno, esto que yo te decía, que a veces gestionar no es un evento. Sí, está muy bien. Lo que es turismo y cultura tienen que trabajar juntos, se tienen que articular, se complementa, pero no es lo mismo cultura que turismo. No, claramente. ¿Sí? Entonces ahí estamos con que se degradan los espacios, ¿no? Porque al promocionar y hacer hincapié en que en un evento va a haber un montón de recaudación y eso es cultura, es muy peligroso. Claro, sí. Es la desnaturalización del contenido, del principio y de la razón de existir del museo. Exactamente. Exacto. Entonces, está muy bueno que se hagan ese tipo de eventos, pero no tenemos que confundir que alguien se acerca al museo a una vereda, a una calle. ¿Sí? Sí, claro. La concurrencia al museo se habla de otras cosas. Hay muchos estudios de público, muchos profesionales que se dedican a eso, que se acerquen y que después renueven su visita, que se interesen por lo que se hace, lo que se propone. Porque vos con eso estás ayudando a muchas situaciones, como ya la que te dije, situaciones quizás críticas de una persona, pero también quizás estás forjando una profesión. Exacto. Entonces vos, al mirar todas estas oportunidades que se pueden hacer en cultura, en una biblioteca, en un museo, quizás decidas la profesión de un niño o un adolescente. Y ahí es donde se tiene que trabajar. Y es un poco lo que decía vos, Nino, de lo que has descubierto con tu trabajo en los penales o en los centros en institutos de menores y en esos lugares. Exacto. Verdaderamente fue algo muy revelador, inclusive para mí, Claro. A mí me cambió mucho la mirada sobre la gestión en cultura, la experiencia en los penales y en los institutos, que en general hay ONGs que trabajan muy bien. Y lo que debería hacer el Estado, al menos, es darle escala de producción a esas ONG que no tienen los recursos. Porque los que saben realmente, nosotros hemos trabajado bastante con ONGs que o se dedicaban a la fotografía, o bueno, en el deporte también, ¿no? Sí, está el Cambio de Paso, digamos, que es la que trabaja con el rugby. Sí, los espartanos en el orden nacional. Claro, y a nivel local, bueno, que eso lo maneja gente amiga. Claro. El doctor Viñas, Adielo, bueno, gente del deporte, del rugby, que hace muchos años que trabajan, y se ha comprobado que aquellos muchachos que se vinculan con el rugby, que es un deporte muy solidario, puede jugar cualquiera, sea gordo, flaco, alto, bajo, porque hay lugar para todo tipo de cuerpo, no reinciden. O sea, hay una experiencia, digamos, de trabajo en comunidad a través del deporte, cuando los muchachos después se incorporan en la vida normal, después de cumplir con su condena, no reinciden. Pero vos pensás, César, ¿cuál es la solución que dan en las tribunas políticas los políticos en tema de la inseguridad? Es siempre represiva. Sí, absolutamente. Siempre es punitiva. No hay otras alternativas. Y en todo caso, para quedar bien, en algún momento mencionan reinserción social, pero no hay programas orientados a eso. No, en ese sentido tenemos que reconocer una ceguera de todos los gobiernos, de la recuperación de la democracia, que es lo que nosotros más hemos vivido, donde no ha habido realmente políticas de prevención. No. Sino todas, de alguna manera u otra, políticas punitivistas, políticas de castigo, que terminan castigando al más pobre, que no tiene recursos. Yo he visitado en el Helsinki, una cárcel de máxima seguridad. La biblioteca era una maravilla, pero una maravilla. Creo que el colegio más importante de la ciudad de Buenos Aires no tienen. Y ¿saben una cosa? Si iba un interno a buscar un libro y no estaba, salían a comprárselo. Esto parece una fantasía, ¿no? Ciencia ficción. Claro. Y yo lo vi, lo palpé.
Bueno, y acá tenemos las cárceles llenas de chicos que son analfabetos. Analfabetos, la que mayoría. prácticamente, es decir, entonces, bueno, además hay una vinculación que tiene que ver con la discriminación hasta de los propios pueblos originarios, porque el resultado de la mezcla migratoria es que esos muchachos que provienen, son los dueños históricos del territorio, bueno, resultaron ser los más castigados, porque son los que disimulan su origen en los barrios de la periferia, porque les han enseñado a no vincularse mucho con sus... ¿viste? Y volviendo a algo que dijimos, el castigo, ¿a quién beneficia? Ojo, por supuesto que el Estado debe procurar y neutralizar la capacidad de daño de cualquier persona aún a riesgo de su libertad, ¿no es cierto? Eso estamos... No, está claro. Hay que mencionarlo porque si no Sí, te sí, dicen, vos estás largando todos los... Sí, o simplifican, dice vos zafaronista. No, Sí. Zaffaroni no dice eso. No. Zaffaroni dice otra cosa. Obviamente que el Estado tiene esa obligación, pero el resto de la gente que está en un lugar atrapada, por lo menos darles herramientas de poder reinsertarse y no las tienen. Claro. No las tienen. Es una escuela de criminalidad esa. Faltan espacios de contención y políticas a largo plazo. A largo plazo. Públicas en todos los sectores a largo plazo, porque esto se tiene que abordar en algún momento y con continuidad, porque si no siempre son decisiones fragmentadas y por eso. Son parches. No hay política de Estado. Es decir, acá, vinculado con lo que vos decís, yo me acuerdo cuando estaba de la orquesta infanto-juvenil, que los escuchaba de repente tocar conciertos en la calle, frente al Banco Provincia. Era una hermosura y la gente ponía su moneda, su peso, porque ver a chicos de barrio tocar el violín y con calidad, era una cosa espectacular. Una vez trajimos de Chascomús, la orquesta Escuela de Chascomús, que como es una de las primeras, y ahí la dirige Valeria Tela, una chica que ha puesto mucha energía en eso, y entonces la trajimos que eran teloneros ¿se acuerdan de las galas que había en Playa Grande? Sí, las veladas de gala. Bueno, sí. Y entonces yo veía a los chicos, ¿no? Y la gente aplaudía a esos chicos. Yo pensaba, si supieran que esa chiquita de 9 años que tenía un violincito vive sola, la van a buscar y la llevan a los ensayos. Si supieran que ese chico está tocando el contrabajo, tiene papá, mamá y hermanos presos. Claro. Es el único que está libre. Claro. Ahora, una vez que llegás ahí, César, y que pusiste a tocar y te dijeron que eras muy bueno y que pusiste a trabajar en equipo, etcétera, 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 algo cambia en tu vida. Exacto. Y algo más. Yo he llevado amigos, algunos muy fachos, a las unidades penitenciarias, ¿no? Y te digo una cosa, ¿sabés lo que pasó siempre? En el contacto con los internos y en la hablada de qué sé yo, algún grado de esa ideología perversa se corre. Porque humanizás a esa persona, porque esa persona con la que vos hablás puede reírse, puede conmoverse, puede aceptar un chiste, puede estar hablando. ¿Te das cuenta? Se trata de oportunidades. Es más cómodo, claro. Es mucho de brindar más cómodo, oportunidades. Exacto. Esconder la basura bajo la alfombra, ¿no? Hacer como que no existe. Pero no, claramente es un problema que tiene solución. Y algo que yo no debería decir, pero si hay instituciones poco transparentes, el servicio penitenciario también es uno de los peores. Absolutamente, son parte de un sistema. Son parte de un sistema en donde, bueno, hay explotación, donde hay desvío de fondos asignados para un destino que se usan para otras cosas. Y está aceptado, es reconocido. ¿Y sabes por qué? Porque están en un lugar ciego a la sociedad. Generalmente las unidades penitenciarias están alejados de los centros urbanos, lo que pasa ahí es como secreto, entonces no se ve tan fácil. Sí, aparte si uno le pregunta a un vecino, mira, a 100 metros de tu casa vamos a hacer una cárcel, sale a cortar la calle. Sí, claro. Eso seguro. Es un problema serio. Sí, por eso reitero, y yo siempre lo digo, ¿no? Que estos espacios, bibliotecas, museos, también son espacios de encuentro, de contención, como bien dije antes. Entonces, por esta idea del Museo Comunitario del Martillo se va a replicar en otros lugares,
para conformar la red de museos comunitarios Bueno, de General Porredón. Se está a punto de perder el Museo de Perón ahora. Sí, también hay que apoyarlo. El cambio de Exactamente. rol de los hoteles de Chapalmalal, bueno, parte de la historia de Mar del Plata. La y historia del turismo social, claro. Es un museo de Perón que funciona ahí muy bien y que corre serio riesgo de ser transformado tal vez en una chopería o en un negocio de chino. Claro. Lo que pasa es que plata. uno puede estar de acuerdo con ciertas ideologías o no. Lo que tenemos que tener bien presente, estés del lado de que estés, que hoy vos estás parado acá por lo que fuiste, lo que fueron tus padres, lo que haces hoy, Claro. y lo que vas a generar para el futuro. Nosotros somos historia, entonces no tenemos que borrar, tenemos que trabajar con todo ese bagaje que tenemos encima. Cerrar los espacios culturales, Exacto. los museos, es negar toda una trayectoria que sí hay cosas que indudablemente se pueden Sí, se rever, pueden mejorar, claro, mejorar, innovar, la creatividad, todo eso nadie lo duda, nadie lo duda. Pero no podemos bajar la persiana y decir a partir de hoy es borrón y cuenta nueva. Sí, no, pero además la cultura supervive, es decir, independientemente de las políticas, eso es inevitable, que los movimientos culturales se van a seguir dando de manera subterránea, de manera clandestina, como sea, pero la cultura es viva, como vos decías, y no es solamente el teatro o la escultura o la música, ¿no? Claro. La cultura es un poco un todo lo que nos conforma. Así que bueno, vamos por la cultura, Nino. Vamos. Bueno, ya estamos cerrando nuestro programa de hoy, ha sido muy interesante la charla y los invitamos a que el próximo viernes a las 19 en este espacio Mar del Plata, Ciudad de Todos, nos reencontremos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a vos, César. Gracias.